Presidente, Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, San Salvador, 11 de diciembre de 2018. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente dictamen número 14, favorable. La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad se refiere al expediente número 557-12-2018-1, el que contiene iniciativa del Presidente de la República por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, en el sentido se emita decreto transitorio para el traslado de privados de libertad desde las Bartolinas policiales hacia los centros penitenciarios. Se explica en la iniciativa que el artículo 27 de la Constitución establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Continúa manifestando el mocionante que mediante decreto legislativo número 1027 de fecha 24 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial número 85, tomo 335 del 13 de mayo de ese mismo año, se emitió la ley penitenciaria, la que tiene por objeto regular la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal y las penas contempladas en las demás leyes especiales. Asimismo, la aplicación de la detención provisional. Que el artículo 12 de dicha ley define que los centros preventivos son establecimientos destinados exclusivamente a la retención y custodia de detenidos provisionalmente por orden judicial. Asimismo, el artículo 74 de la referida ley prescribe que los centros de cumplimiento de penas estarán destinados a los internos que se encuentran en el periodo de la ejecución de la pena. Por otra parte, señala el mocionante que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2016, en el habeas corpus con referencia 119-2014, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ordenando el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad en las Bartolinas policiales. Finalmente, expone el mocionante que a fin de atender la situación señalada, el considerando precedente, es necesario emitir disposición de carácter transitorio que permitan la ejecución de traslados de privados de libertad desde Bartolinas policiales hacia los centros penitenciarios, con la mayor diligencia posible, respetando la dignidad, los derechos humanos y la seguridad en la conducción de los privados de libertad, todo bajo responsabilidad de la Dirección General de Centros Penales. La comisión que suscribe, luego del estudio y análisis correspondientes sobre la moción de mérito, objeto de estudio, estima procedente emitir dictamen favorable a fin de emitir decreto transitorio para el cumplimiento de la orden judicial de ingreso en los centros penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentran en Bartolinas policiales, con el objeto de regular el cumplimiento de la orden judicial de ingreso en los centros penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentran en Bartolinas policiales, de forma expedita y coordinada, respetando la dignidad, los derechos humanos y la seguridad en la conducción de los privados de libertad, para lo cual se adjunta el correspondiente proyecto de decreto. Así, el dictamen que se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes, Dios, Unión, Libertad, calza la mayoría de firmas de los miembros de la comisión. Procedo a leer el proyecto de decreto. Decreto número, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, Romano 1, que de acuerdo al inciso primero del artículo 172 de la Constitución corresponde exclusivamente al órgano judicial la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados en materia penal. Romano 2, que de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 13 y artículo 14 de la Constitución, así como artículo 329 y artículo 399 del Código Procesal Penal, corresponde únicamente a los jueces y magistrados la facultad de imponer penas y decretar la detención provisional de las personas. Romano 3, que el inciso tercero del artículo 27 de la Constitución establece que el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos. Romano 4, que el artículo 72 de la ley penitenciaria define que los centros preventivos son establecimientos destinados exclusivamente a la retención y custodia de detenidos provisionalmente por orden judicial. Asimismo, el artículo 14 de la referida ley prescribe que los centros de cumplimiento de penas estarán destinados a los internos que se encuentran en el periodo de la ejecución de la pena. Romano 5, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia de fecha 27 de mayo de 2016, en el habeas corpus con referencia 119-2014, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional, ordenando el cese de la condición de hacinamiento en que se encuentran los privados de libertad en las Bartolinas policiales. Romano 6, que a fin de atender la situación señalada en el considerando precedente, es necesario emitir disposiciones de carácter transitorio
que permitan la ejecución de traslados de privados de libertad desde Bartolinas policiales hacia los centros penitenciarios con la mayor diligencia posible, respetando la dignidad, los derechos humanos y la seguridad en la conducción de los privados de libertad, todo bajo responsabilidad de la Dirección General de Centros Penales. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del Presidente de la República, por medio del Ministro de Justicia y Seguridad Pública, decreta el siguiente decreto transitorio para el cumplimiento de la orden judicial de ingreso a los centros penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentran en Bartolinas policiales. Objeto, artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular el cumplimiento de la orden judicial de ingreso en los centros penitenciarios de personas privadas de libertad que se encuentren en Bartolinas policiales de forma expedita y coordinada, respetando la dignidad, los derechos humanos y la seguridad en la condición de los privados de libertad. Coordinación, artículo 2. El cumplimiento de la orden judicial de ingreso a los centros penitenciarios de un privado de libertad deberá hacerse por medio de traslados y de manera coordinada entre el jefe policial de la dependencia de donde aquel se encuentre y la Dirección General de Centros Penales. La Dirección General de Centros Penales informará de manera inmediata al juez competente de los traslados realizados. Este informe deberá contener al menos las generales del privado de libertad, la dependencia policial donde se encontraba, el centro penal de destino, así como el sector o celda donde permanecerá. Los traslados no se realizarán en horas nocturnas a menos que exista autorización del juez competente. Cumplimiento de audiencias o diligencias judiciales. Artículo 3. En caso que un juez ordene la realización de una audiencia o diligencia judicial de una persona que se encuentre privada de libertad en una Bartolina policial, deberá informar dicho señalamiento dentro de las siguientes 24 horas al jefe policial de la dependencia en la que aquel se encontrare, quien no ejecutará el traslado hasta que la audiencia o diligencia se realice. Una vez verificado el traslado, lo informará de manera inmediata al juez competente. Información sobre traslados. Artículo 4. La Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales darán a conocer los traslados realizados a familiares, defensores y cualquier persona natural o jurídica con legítimo interés en las dependencias policiales donde se encontraba el privado de libertad, en las instalaciones de los centros penitenciarios de destino y en la Oficina de Información Penitenciaria de la Dirección General de Centros Penales. Vigencia y temporalidad. Artículo 5. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial y sus efectos durarán 1 año contados a partir de la vigencia, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador a los días del mes del año 2018. Leído el dictamen con su respectivo proyecto de decreto, señor presidente.